Las preguntas más frecuentes sobre los celos. Los celos son una sensación que se manifiesta de muchas formas, y esto puede generar varias inquietudes en quienes los experimentan. Por tal razón, te comparto las dudas más comunes que tiene la mayoría de la gente al respecto. Veamos cada una. ¿Qué son? Los celos son una respuesta emocional que surge ante la percepción de una posible pérdida, como la atención, el afecto o la exclusividad de una relación. También se trata de una mezcla de miedo, inseguridad y ansiedad, que se puede sentir sobre una tercera persona o una situación. ¿En qué se diferencian los celos de la envidia? Aunque a veces se usan como sinónimos, estos términos difieren mucho. Mientras los celos involucran el temor a perder algo, la envidia se centra en desear algo que tiene otra persona. En este sentido, ambos sentimientos pueden causar un malestar, pero este se crea por distintos motivos. Son un mecanismo de defensa. Los celos pueden funcionar como un mecanismo para proteger una relación y asegurar la continuidad del vínculo emocional. Sin embargo, cuando estos se exacerban, pueden generar algunos comportamientos poco saludables que, lejos de proteger, terminan dañando la relación. ¿Por qué los sentimos? Los celos pueden tener múltiples orígenes, como los rasgos de personalidad, las experiencias de vida, los niveles de autoestima e incluso algunos factores familiares o culturales. Se puede decir que estos pueden activarse por la amenaza real o imaginaria de perder algo que consideramos valioso. ¿Son naturales o aprendidos? Los celos pueden tener una base biológica relacionada con la supervivencia de la especie, esto en lo referente a la formación y protección de los vínculos afectivos. No obstante, el modo en que se expresan y manejan depende en gran parte de la educación, la cultura y las experiencias tempranas, por lo que se considera que también son aprendidos. ¿Cómo influye la crianza en su formación? Se ha encontrado que muchos niños que crecieron en hogares en donde existía poca atención emocional o en donde se fomentaba la competitividad entre los hermanos, estos mismos tienden a manifestar los celos de forma más intensa en su vida adulta. ¿Son inseguridades? En muchas ocasiones, los celos están vinculados con la inseguridad y el miedo. Cuando una persona siente inseguridad sobre su valor personal o sobre la estabilidad de una relación, es más propensa a interpretar ciertas situaciones como amenazantes, y por ende, suele experimentar este sentimiento. ¿Por qué algunas personas no lo sienten y otras sí? La intensidad de los celos depende de factores como la personalidad, las experiencias de vida y el contexto cultural. Bajo esta premisa, algunos desarrollan una mayor confianza en sí mismos, lo cual reduce la probabilidad de experimentarlos, mientras que otros son más sensibles a las señales de amenaza. ¿Cuál es la diferencia entre los celos normales y los patológicos? Los celos normales son aquellos que aparecen ante una amenaza real y se expresan de manera temporal y controlable. Por otro lado, los patológicos surgen sin contar con una base objetiva y se caracterizan por pensamientos obsesivos, ansiedad constante y, en ocasiones, comportamientos de control. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las causas pueden variar de acuerdo con la persona y su contexto, pero entre las más comunes están la baja autoestima, el miedo, las experiencias pasadas, los estilos de apego y la presión cultural o social que idealiza la exclusividad de una forma extrema. ¿Son un síntoma de problemas de autoestima? En general, sí. Se ha encontrado una fuerte correlación entre los niveles bajos de autoestima y la propensión a sentir celos con frecuencia. Las personas con una menor autoestima suelen interpretar muchas situaciones como amenazas, y por tal motivo, reaccionan con desconfianza. ¿Cómo influyen los celos en la salud mental? Los celos crónicos o intensos pueden contribuir en la aparición del estrés, la ansiedad, la irritabilidad y, en casos graves, la depresión. Aunado a ello, estos pueden aislar a la persona de su entorno social, y así dañar sus vínculos afectivos y familiares. ¿Cuáles son las señales de que los celos se están volviendo excesivos o incontrolables? Algunas alertas son las revisiones constantes del teléfono o redes sociales, la necesidad de saber en todo momento dónde está el otro, los sentimientos de angustia o enojo ante ciertas situaciones cotidianas, y las discusiones frecuentes motivadas por las sospechas sin ningún fundamento. ¿Cómo se manifiestan los celos en la vida diaria? Estos pueden presentarse de manera sutil, como los comentarios sarcásticos o un humor cambiante, hasta llegar a ciertas actitudes controladoras y los comportamientos agresivos. A nivel psicológico,
pueden surgir pensamientos repetitivos sobre la infidelidad o la deslealtad que impiden la tranquilidad mental. ¿Cómo afectan a las relaciones interpersonales? Los celos pueden dañar la confianza y la comunicación, lo cual genera discusiones, resentimientos y el distanciamiento. En las relaciones familiares y de amistad, la persona puede mostrarse demandante, lo que hace difícil el sano desarrollo de los vínculos basados en el respeto mutuo. ¿Cómo afectan a la confianza de pareja? La confianza se empieza a afectar cuando aparecen las acusaciones injustificadas, el control excesivo o la falta de libertad. Es preciso saber que este valor personal se nutre de la seguridad y el respeto, por lo que los celos minan este pilar y ponen en riesgo la estabilidad de la relación. ¿Por qué los celos pueden crear conductas de posesividad? La posesividad surge cuando se asume que la otra persona nos pertenece y que tenemos el derecho de controlar sus acciones. Los celos, al generar el temor a la pérdida, suelen activar este instinto, lo cual origina ciertos comportamientos posesivos. ¿Qué factores pueden detonarlos? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, los más comunes son la interacción con terceras personas, las redes sociales, la atención que el otro dedica a su trabajo o a sus aficiones, y las experiencias pasadas. También están los factores culturales que refuerzan la idea de exclusividad y posesión. ¿De qué manera se pueden manejar? Aquí se recomienda la introspección y la comunicación asertiva, identificar ciertos pensamientos irracionales, expresar abiertamente las inseguridades y fomentar la confianza son algunos pasos fundamentales. Además, los ejercicios de relajación pueden ser de gran ayuda. ¿Cómo afrontarlos cuando aparecen? En estos casos, es importante respirar, analizar la situación con calma y cuestionar las creencias que originan estos celos. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, lo mejor es conversar con la pareja o la persona involucrada, expresar los sentimientos y buscar algunas soluciones conjuntas. ¿Cómo abordar el tema de los celos con la pareja sin ocasionar un conflicto? La comunicación respetuosa y empática es la clave. Se sugiere elegir un momento adecuado para dialogar, utilizar un tono calmado y evitar las acusaciones. Exponer las preocupaciones personales y escuchar las del otro fomenta la colaboración y evita la confrontación. ¿Los celos son diferentes entre hombres y mujeres? Aunque la base emocional es similar en ambos sexos, sí existen algunas diferencias en la forma de expresarlos, las cuales son influenciadas por ciertos factores culturales y de socialización. Sin embargo, esto no significa que un género sea más propenso que el otro, sino que éste se manifiesta de formas distintas. ¿Existe alguna relación entre los celos y la dependencia emocional? Sí, la dependencia emocional se caracteriza por la necesidad excesiva de contar con otra persona para mantener la estabilidad afectiva. Cuando esta dependencia es muy marcada, suelen aparecer los celos intensos ante cualquier situación que se perciba como una amenaza potencial para la relación. ¿Cómo influye la infidelidad previa en los celos actuales? Las experiencias de una infidelidad pueden dejar secuelas emocionales que incrementan la desconfianza y el temor a ser engañado de nuevo. Bajo este contexto, es frecuente que una persona que ha vivido una traición desarrolle un mayor estado de alerta y unos celos más recurrentes en las relaciones posteriores. ¿Hasta qué punto pueden ser útiles los celos? En su justa medida, los celos pueden servir como un indicador de que valoramos a la persona o a la relación, motivándonos de este modo a cuidar el vínculo. No obstante, su utilidad se pierde cuando estos se convierten en una obsesión y generan algunas conductas no saludables. ¿Cuál es el papel de la cultura y la educación en la forma en que experimentamos los celos? Estos influyen en la percepción de lo que significa pertenecer a alguien y cómo se interpretan las relaciones. Por ejemplo, en algunas sociedades se promueve la idea de la pareja como una propiedad exclusiva, mientras que en otras se fomenta una visión más independiente. Por lo tanto, estas creencias impactan el modo en que se experimentan y se expresan los celos. ¿Cuál es el impacto de los celos en la autoestima de las personas cercanas a quien los padece? Estas actitudes pueden minar la confianza y la seguridad de quienes son objeto de desconfianza. Convivir con alguien que experimenta celos excesivos puede generar estrés, sensación de culpa y una pérdida progresiva de la autoestima, al sentir que sus acciones son cuestionadas. ¿Cuáles son los efectos de convivir o trabajar con una persona celosa?
En los entornos familiares o laborales, la persona celosa puede generar tensiones y conflictos que afectan el rendimiento y la armonía. Aquí los allegados pueden sentirse observados, restringidos e incómodos, afectando así la colaboración y el bienestar general del grupo. ¿Cómo proteger mis emociones al relacionarme con una persona celosa? Lo más adecuado es mantener una comunicación clara y establecer unos límites saludables, explicar cómo este tipo de conductas impactan la relación y fomentar un entorno de confianza y respeto mutuo puede ayudar a proteger la estabilidad emocional de ambas partes. ¿Qué límites se pueden establecer en una relación con una persona celosa? Se sugiere pactar de manera explícita qué comportamientos son aceptables y cuáles no, así como la frecuencia y el tipo de contacto que se espera mantener con terceras personas. Estas pautas ayudan a prevenir los malentendidos y a promover la transparencia en la relación. ¿Una persona celosa puede cambiar su comportamiento? Sí, siempre que exista la motivación y la disposición para cuestionar y modificar estos pensamientos y conductas. En este caso, la asesoría psicológica es muy efectiva para ayudar a reestructurar las creencias erróneas y a desarrollar nuevos hábitos emocionales. ¿Es posible superar los celos sin ayuda profesional? En casos leves o moderados, trabajar la comunicación, la gestión emocional y la autoconfianza puede ser suficiente para superarlos. Sin embargo, en caso de presentar celos patológicos, contar con una orientación profesional suele marcar una gran diferencia en el proceso de cambio. ¿Cuándo es conveniente buscar ayuda profesional? Si los celos interfieren con la vida diaria, generan un sufrimiento constante o desencadenan ciertos comportamientos que afectan la salud mental propia o de los otros, es momento de buscar ayuda. Un psicólogo puede apoyar en el proceso de autoconocimiento y ofrecer algunas herramientas para la gestión de las emociones. Y por último, ¿qué papel juega el perdón en la superación de los celos? El perdón, tanto hacia otras personas como hacia uno mismo, permite cerrar los ciclos de resentimiento y de culpa. Practicar esta virtud promueve la reconciliación, reduce la intensidad de los celos y abre un espacio para construir unas relaciones más saludables.